Bueno, buenos días a toda la comunidad educativa del Instituto Marcelino Champagnat, en este día tan especial en el cual recordamos y celebramos especialmente a Domingo Faustino Sarmiento, y a raíz de esto celebramos a nuestros docentes. Así que bueno, vaya nuestro saludo especial para las familias que nos están escuchando, para los estudiantes, que como dijimos en el día de ayer en esos encuentritos que tuvimos, los docentes están con nosotros hoy vamos a estar con ellos, acompañándolos y haciéndoles sentir nuestra gratitud porque llevan adelante una tarea muy noble y muy delicada, que es la de ayudarnos a sacar de nosotros lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Para poder construir un buen proyecto de vida, para que cada adolescente pueda construir un buen proyecto de vida, con grandes ideales, con grandes metas, con un gran deseo de construir una sociedad nueva, distinta. Así que bueno, esa es la tarea de los docentes, así que vaya nuestro agradecimiento a los docentes, nuestro más sentido feliz día, en este día tan especial. Y una manera que nos pareció muy oportuna para celebrar el Día del Profesor es volver a mirar la figura de Sarmiento. Por eso buscamos a una persona que realmente está absolutamente capacitada y autorizada para hablarnos de Domingo Faustino Sarmiento. Él es el historiador Eduardo Lázari, que está acá con nosotros, a quien le damos también nuestra más cordial bienvenida y le agradecemos de corazón que haya aceptado ser parte de esta celebración, compartiendo sus conocimientos, sus reflexiones, su sabiduría. Y les presento un poquito. Eduardo Lázari es un especialista en la divulgación y preservación del patrimonio histórico y cultural de la República Argentina. Él es fundador y presidente de la Fundación Arquitecto e Ingeniero Francisco Salamone. También es presidente de la Junta de Estudios Históricos del Buen Aire. Es miembro de la Asociación Sarmientina de Buenos Aires, del Instituto de Investigaciones Históricas Julio Argentino Roca, del Comité Académico de la Fundación Centro de Estudios Presidente Arturo Frondizi y del Foro del Periodismo Argentino. Es también autor de varias publicaciones y también se dedica a algunos programas en los medios de comunicación masivos. Entonces, bueno, toda esta actividad que él realiza lo posiciona como una persona que está en excelentes condiciones para ayudarnos a pensar la figura de Sarmiento en su justa medida. Así que bueno, Eduardo, la comunidad del Instituto Marcelino Champagnat te recibe en este día con mucho gusto y con mucho deseo de escucharte. Así que bienvenido y bueno, ahí estamos, te dejamos con aquellos que te van a escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a las autoridades del IMC, del Instituto Marcelino Champagnat, el Instituto de Nivel Secundario con orientación en lenguas de Río Tercero, al IDES de Río Tercero, el terciario, y bueno, fundamentalmente al director general, José Jiménez, a quien agradezco, y a todos quienes hicieron la gestión, porque para mí es un verdadero honor poder, en estos tiempos extraños que nos tocan vivir, charlar sobre una figura verdaderamente impresionante de la historia argentina. Vamos a tratar de, en esta charla, mezclar algunas anécdotas con algunos hechos muy importantes en la vida de Domingo Faustino Sarmiento, que nos pintan al personaje, pero a su vez nos permiten introducirnos fuertemente en lo que es, sin duda, uno de los protagonistas esenciales de la historia del siglo XIX, no solo en la Argentina, sino en toda América. Llama bastante la atención que Domingo Faustino Sarmiento en estos tiempos es mucho más homenajeado, mucho más respetado, mucho más estudiado en el mundo que en la Argentina, y quizá esa es una buena explicación de por qué a veces la Argentina tiene algunas dificultades. Pero lo primero que quiero decir es que Sarmiento era un hombre absolutamente
digamos, pagado de sí mismo, aparecía como un hombre avasallante, como un hombre muy seguro de sí mismo, pero quizá eso fuera la cáscara, la fachada de un hombre que verdaderamente siempre se sentía con falta de tiempo, con falta de conocimiento, con falta de todo lo que aspiraba a absorber de la realidad. Él nace, como todos sabemos, en la provincia de San Juan, en un barrio, digamos, no céntrico de la ciudad de San Juan de la Frontera, el 15 de febrero de 1811. Y como detalle interesante y curioso, hay que decir que en alguna discusión que tuvo con otro de los grandes de nuestra historia, como fue Juan Bautista Alberdi, Alberdi le decía que él había nacido antes, en los tiempos de la patria naciente, porque Alberdi había nacido el 29 de agosto de 1810. Y Sarmiento, que era de fácil respuesta y cuando estaba en una contienda intelectual, era duro en esas respuestas, dijo, bueno, pero al fin y al cabo yo terminé naciendo en febrero después que usted, pero fui concebido en medio de la revolución, porque si uno retrocede 9 meses del 15 de febrero, estamos en el 15 de mayo de 1810. Así que de alguna manera es así que Sarmiento va constituyendo un personaje, un hombre que era un ávido lector, si bien se llamaba Faustino Valentín, en su familia le decían Domingo porque como era muy travieso, la mamá, doña Paula, solía encomendarlo a Santo Domingo de Guzmán, que era el santo patrono de la iglesia que estaba cerca de la casa, y que intentaba la madre que fuera seguido a ese convento. Y así fue que empezó a entrar en la biblioteca. No era común que leyera mucha gente. Piensen ustedes que que San Juan, perdón, tenía unos 5.000 habitantes, exagerando un poco con las chacras que rodeaban la ciudad, y no leían más de 50 personas en esa ciudad. Es decir, que Sarmiento estaba en una suerte de élite intelectual gracias a su padre y gracias sobre todo a su madre. Hay que decir que fue un autodidacta, él siempre sintió eso como una falencia, fue las pocas veces que pudo ir a la Escuela de la Patria, que era uno de los primeros establecimientos que en San Juan se había establecido, como en el resto del país, pero de alguna manera siempre que tenía oportunidad charlaba con gente que supiera más que él, iba a la escuela, y nunca dejó de leer nada de lo que cayó en sus manos. Así, si uno conoce a un hombre o a una mujer por la biblioteca que tiene, uno podría decir que Sarmiento se fue convirtiendo de esa manera en un hombre, digamos, renacentista, un hombre con muchísimos intereses, un hombre que verdaderamente buscaba la sabiduría en cualquier lugar que pudiera encontrarla. Así es que cuando muy joven empieza a tener su vocación de maestro. Aquí quiero detenerme diciendo que uno puede explicarlo a Sarmiento recordando 3 características, 3 vocaciones que Sarmiento cumplió. La de periodista, la de maestro central en toda su acción y la de publicista. Ustedes dirán, publicista, sí, bueno, en aquel tiempo se hablaba de publicista de aquellos que se dedicaban a los asuntos públicos. Sarmiento siempre discutió todo lo que tenía que ver con la vida pública, con la vida social. Como maestro se inicia en la escuela de San Francisco del Monte de Oro, que por suerte se conserva en ese pueblo de la ciudad, de la provincia de San Luis. Un detalle que quiero destacar es que la figura de Sarmiento siempre fue considerada por sus contemporáneos, aún los que estaban enfrentados con él, como un personaje genial, fundamental en nuestra historia. Por eso el primer monumento histórico nacional que declaró la Argentina fue la casa natal de Sarmiento, cuando se cumplió el centenario de su nacimiento,
y se conservan la escuela de San Francisco del Monte de Oro, su casa en el Tigre, cerquita de Buenos Aires, una casa de descanso, su casa de la ciudad de Buenos Aires, que hoy es la casa de la provincia de San Juan, y hay muchos monumentos y lugares dedicados a la preservación de la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Hay que decir que él, desde muy joven, cuando tenía 21, 22 años, empieza a practicar el periodismo, va a fundar un diario legendario, el Sonda, que quizá muchos de ustedes hayan oído hablar de él, que sin embargo salió 8 meses. Y ahí viene su primer impacto, su primer golpe, por decirlo así, cuando él ve que la libre expresión de las ideas muchas veces no cae bien al poder. Entonces un día se cruza con el gobernador Nazario Benavides por el centro de la plaza central de San Juan y el gobernador le hace sencillamente un gesto que voy a tratar de que ustedes vean, le pasa el dedo por el cuello. Así, Sarmiento entendió que eso más que una amenaza era simplemente avisarle lo que le iba a ocurrir y decide viajar a Chile. Y hay que decir que Sarmiento siempre, por esta cuestión que yo les decía de sentir que sabía menos de lo que tenía que saber, en ese sentido era un hombre humilde, a pesar de su estilo hasta prepotente en algún momento. Entonces, de vez en cuando tenía alguna petulancia intelectual. Cuando está yendo a Chile, se detiene en una piedra. Hoy hay un monumento allí donde en letras doradas figura la frase y escribe en francés: las ideas no se matan. Y ahí les quiero presentar uno de los habituales errores de contar la historia parcialmente, porque Sarmiento no pone solamente las ideas no se matan, sino que le agrega, pero los hombres se degüellan, como tomando nota de lo que le había pasado unos días antes. Él va a Chile, podríamos hablar de los amores de Sarmiento. Sarmiento tiene un romance allí con María de Jesús del Canto, del cual surge una niña, Ana Faustina, que Sarmiento, en un acto que habla de su nobleza y de la modernidad de su pensamiento, se la queda. Suponemos que esa madre murió muy cerquita de la fecha del parto de su hija, y él, en vez de hacer lo que era costumbre en la época, que era dejar a esos hijos en un orfanato, hijos de la vida, como se les decía, porque no venían de un matrimonio, sin embargo, Sarmiento se la queda y la lleva a San Juan para que se críe con su madre y con sus hermanas. Sarmiento, la mamá de Sarmiento va a llegar a los 90 años y va a morir cuando él estaba ya cercano a la presidencia, así que, digamos, acompañó toda esa vida. Les recomiendo la lectura de un libro delicioso que es Recuerdos de Provincia, que se lee casi como una novela. Hay que decir que Sarmiento era un escritor formidable, un muy buen escritor que vale la pena leer. La cuestión es que ahí tenemos un romance, después él va a tener un romance con una mujer casada que al enviudar se convierte en su esposa, con quien va a tener a Dominguito, el otro hijo de Sarmiento, y finalmente se va a separar de esa mujer, una cuestión escandalosa en los tiempos de su presidencia, y siempre hay que ubicarse cuando hablamos de los personajes en el momento en el cual pasan las cosas. Y después va a tener un largo amor otoñal en su vida con Aurelia Vélez, que era la hija de Dalmacio Vélez Sarsfield, así que, pero eso merecería una charla especial. Era un hombre muy romántico y les cuento como anécdota que como él se creía feo, era un hombre que no, digamos, Sarmiento nunca se la creía, aunque en sus discursos y en sus libros pareciera que sí. Sarmiento escribe que los feos tenemos que abrumar a las damas rápidamente apenas nos conocen con lo que les decimos para demostrar nuestra inteligencia y que no miren nuestra fealdad. Así que para los jóvenes que sientan que no son demasiado bonitos, ahí Sarmiento ya les daba una pista para salir adelante. La cuestión es que él va a ir a Chile, se va a afincar en Chile, va a crear allí una escuela, la primera escuela de preceptores de Chile. Algo que marca la genialidad de Sarmiento es que en todos los lugares donde estuvo
o fue objeto de persecución porque lo creían peligroso por sus ideas, o fue reconocido rápidamente como genio. Antes de cumplir los 30 años, ya trabajaba para el gobierno de Chile, y ahí el gran impacto fue algo que es una enseñanza incluso para nuestro presente. Sarmiento viaja a Europa, encomendado por el gobierno de Chile, para revisar todos los sistemas educativos europeos y ver qué convenía a Chile. Él viaja, está 2 años y medio allí, visita el norte de África, visita Inglaterra, visita España, visita Francia, visita Alemania, visita Italia, llega a entrevistarte gracias a la carta de un tío que era obispo, Quiroga Sarmiento, visita al Papa, lo cual habla de que imponía su genialidad en todos los lugares, lo entrevista a San Martín, de allí hace un estudio que lo hace ser nombrado miembro del Instituto Histórico de Francia. Sobre la entrevista de Guayaquil, Sarmiento, le encantaban todo tipo de polémicas, las polémicas políticas, las polémicas históricas e incluso las polémicas por asuntos bastante menores. Y hay que decir que siempre fue un hombre muy honesto en la expresión de sus ideas, lo cual le provocó sin duda muchos inconvenientes, pero él siguió adelante. Cuando está volviendo de Europa, toma una decisión que va a cambiar su cabeza porque la va a modernizar un siglo. Él vuelve decepcionado de Europa, viendo que Europa era un continente viejo, un continente que miraba para el atrás, para el pasado. Él viaja a Estados Unidos. Como anécdota de ese tiempo europeo, hay que decir que prácticamente aprende todos los idiomas en forma autodidacta, leyendo los periódicos y pidiéndole a alguna persona que estuviera cerca que le leyera para entender el idioma. Y sobre todo en Italia decide, como no tenía mucho dinero, decide escribir críticas de ópera con un amigo que le permitía una traducción perfecta al italiano, y así empieza a venderle a diarios de Italia, en Milán sobre todo, en el norte de Italia, vendía críticas de ópera. Él, como consiguió el carnet de periodista, podía acceder a la ópera, le gustaba mucho, y escribía críticas que después publicaba. Y hay una anécdota genial que habla de lo increíble que era Sarmiento, que asiste al estreno de Hernani en la Scala de Milán, y en esos tiempos la ópera era un arte muy popular. Los músicos, los que escribían las obras que se actuaban, estaban en la puerta del teatro vendiendo las partituras. Ese era el gran negocio, vender las partituras para difundir su música. Sarmiento lo corre a Giuseppe Verdi, que era un jovencito, le compra esa partitura y le pide que se la autografíe. Esta partitura está hoy en el Museo Histórico Sarmiento en Buenos Aires. Y Verdi le pone a mi caro amico Domenico Sarmento, Giuseppe Verdi, y Sarmiento en la contratapa escribe: este muchacho tiene futuro en el mundo de la ópera. Es decir, Sarmiento tenía esa capacidad universal de ir descubriendo los talentos, que por supuesto eso le va a ser fundamental cuando va a llegar a la presidencia, porque se va a rodear de los mejores, incluso aquellos que no pensaban como él. Sarmiento no elegía por afinidad, sino por sabiduría a sus colaboradores. Vuelve a Chile, va a Estados Unidos, y en Estados Unidos queda deslumbrado por 3 elementos. Todo el mundo sabía leer y escribir. El ferrocarril le permite eso, recorrer en solamente 57 días 13 de los estados de Estados Unidos. Y el tercer tema que lo, digamos, asombra es la cantidad de periódicos. Todo el mundo leía el diario, y estas ideas se le van a imponer en la cabeza. Ahí conoce a Horace Mann, que es el gran promotor de la educación pública en Massachusetts, que era el estado más avanzado. Por eso, aún hoy, las grandes universidades de Estados Unidos tienen su sede en Massachusetts. Y regresa a Chile, y hay un pequeño
dato que sería interesante compararlo con el presente. Siempre los historiadores decimos que no se pueden comparar contextos diferentes, pero sí uno puede comparar circunstancias diferentes. Sarmiento decide pedirle al presidente Montt de Chile, que hay que hacer un sistema revolucionario de educación mirando a Estados Unidos. Y el presidente de Chile le dice una frase brutal: pero usted no nos entendió, Sarmiento. No es nuestro interés educar al pueblo. Hay que educar primero a las élites para sacar el país adelante. Y Sarmiento ahí sufre una gran decepción, a pesar de que sigue trabajando para el gobierno de Chile. Estamos hablando de 1849, y ahí es donde se convence que él se tiene que dedicar a la política, porque los políticos no entienden la raíz del problema. Lo dice en una carta de esta manera. Sarmiento en 1851 va a participar de la organización del Ejército Grande. Ya había producido el libro más potente que la literatura y el pensamiento argentino ha producido hasta hoy, que es Facundo, un libro que recomiendo fervientemente leer, porque lo van a leer ustedes, escrito en 1845 y parece escrito en algunos párrafos para el día de hoy. Tiene una actualidad. Como Sarmiento en 1845, a sus 34 años, logra desentrañar el alma argentina, es algo formidable y vale la pena leerlo cotidianamente. Yo hago el ejercicio de leerlo cada 6 meses y siempre descubro facetas nuevas. Además es un libro muy bien escrito. Borges dijo que era el mejor libro escrito en castellano en el siglo XIX. Y un detalle, ya incorporándolo aquí, Sarmiento fue el hombre que escribió en castellano más en el siglo XIX en el mundo. Sus obras completas, que son 53 tomos, son prácticamente imposibles de leer porque uno se va deteniendo en cada página y va descubriendo aspectos impresionantes. Es una obra impresionante. Incluso si uno lee el libro de viajes, donde relata estos viajes que acabo de comentar, es un apasionante libro de viajeros con anécdotas y realmente divertido, y se puede leer porque está muy bien escrito. Sarmiento se incorpora al Ejército Grande de Urquiza. Ahí lo vuelve loco Urquiza, hasta que Urquiza decide incorporar una imprenta para en el campo de batalla escribir los boletines informando esa tarea magna. Era muy volcánico, a tal punto que se hace un admirador de Urquiza, que apenas Urquiza toma Buenos Aires luego de la batalla de Caseros en 1852, se convierte en un brutal enemigo. Hay que decir que era un hombre muy apasionado, donde no le daba ninguna concesión a los otros. Digamos, con el tiempo se va a ir moderando, pero es un hombre muy impetuoso y no le concede nada a nadie, ni siquiera a los que mandaban fuertemente, como era el caso de Urquiza. Después la vida lo va a llevar a reconciliarse con Urquiza poco tiempo antes de su muerte. Él allí va a tener su primera oportunidad, que es para llevar adelante ese programa educativo que tiene en la cabeza, cuando después de mucho tiempo logra convencerlo al gobernador de Buenos Aires, en tiempos en que Buenos Aires se había separado del resto de la Confederación, digamos, lo convence a Mitre de crear la Dirección General de Escuelas, una institución que aún hoy existe en la provincia de Buenos Aires y es considerado un organismo de la Constitución, porque es previo a la Constitución actual de la provincia. Un detalle que quiero decirles que está en Facundo y que a ustedes como cordobeses no los tiene que enojar, es que él pone como los dos focos de lo que era la Argentina a Buenos Aires como la ciudad de la modernidad, la ciudad del progreso, la ciudad del futuro, y pone a Córdoba como la ciudad retardataria, como la ciudad que impedía el avance, pero con un detalle que es importante: le reconoce la condición de ser un faro de cultura.
es decir, su universidad, su colegio, pero no digamos, trata mal a Córdoba. Esto es 1845, cuando él llega a la presidencia, Córdoba va a ser el centro del progreso argentino para Sarmiento, ¿no? O sea que él logra cambiar su posición. En una ocasión, alguien le recriminó, ya era viejo, ya tenía cerca de 72 años, que él ahora decía cosas que antes pensaba lo contrario, ¿no? Y entonces Sarmiento le contestó con una frase cortita y al pie: bueno, yo no soy un burro como usted que cuando me doy cuenta que estoy equivocado, sigo equivocado. Yo cuando descubro mi equivocación, cambio de posición. Y esta es una cosa muy valiosa para tomar de Sarmiento, incluso para estos tiempos, que es el Sarmiento capaz de aprender de los errores y cambiar de posición. Después Sarmiento va a ser nombrado interventor de la provincia de San Juan en un momento muy álgido, donde en 3 años habían sido asesinados 3 gobernadores y el último era un íntimo amigo de él, Antonino Aberastain. Sarmiento allí por primera vez empieza a mostrar que su carácter tempestuoso, que sus ganas de polemizar, que sus discusiones perpetuas con todo, no le impedían tener una visión de gobierno, una visión de estadista. Impone, y esto es una de las omisiones más brutales sobre la genial obra de Sarmiento, en 1862 implanta el voto femenino para que las madres de familia pudieran votar a los alcaldes de cada ciudad de San Juan. Eso duró 5 años nada más. Pero piensen ustedes que es casi 80 años antes de que la Argentina tuviera voto femenino a nivel nacional. Sarmiento podría ser definido, esto como historiador no debería hacerlo, pero porque estamos aplicando un término actual al pasado, pero Sarmiento era un profundo feminista que siempre creyó que la posición de la mujer en la sociedad era la que marcaba el grado de progreso. Lo dice en una frase: para definir si un pueblo es progresista o no, hay que mirar la posición social de la mujer. Por eso Sarmiento después va a crear los primeros trabajos remunerados y de calidad que la mujer va a tener en la Argentina, que son los maestros, pero que básicamente fueron mujeres, las maestras, ¿no? Incluso a una de sus grandes amigas y compañera en la lucha por la educación pública, Juana Manso, una mujer interesantísima, también bastante olvidada por nuestra historia, en un debate va a decir: al fin y al cabo, la única inteligencia es la de Juana Manso, la que me entiende en mi tarea educativa. Juana Manso es el único hombre que me ha entendido. Es decir, para elogiarla le dice que es un gran hombre, ¿no? Hoy sería imposible entenderlo, pero ubicado en la época, para Sarmiento no había diferencia entre la potencia de un hombre y la potencia de una mujer. 1870. Sarmiento, luego de esa gobernación, ahí va a cometer un grave error llevado por su pasión, que es festejar el asesinato del caudillo federal Chacho Peñalosa en La Rioja, y eso va a hacer que Mitre le ofrezca una salida elegante nombrándolo embajador en los Estados Unidos. Ahí Sarmiento queda para siempre deslumbrado con Estados Unidos. Una de las críticas que se le hacen es absurda. Les cuento una pequeña anécdota. Hoy me llamaron a la mañana para un reportaje en una radio de Buenos Aires, y la primera pregunta fue: ¿por qué Sarmiento miraba a Europa? Y yo le digo: pero Sarmiento nunca miró a Europa, siempre no la quiso, miraba a Estados Unidos. Para Sarmiento, después de este viaje, que es del 63 al 68, él ahí descubre en 15 años cómo había progresado Estados Unidos. Los ferrocarriles se habían multiplicado, la gente vivía mucho mejor, las ciudades habían crecido, había escuelas por todos lados. Entonces ahí nace su idea de hacer de la Argentina, ya lo había anticipado con un entusiasmo más leve, porque no había visto el resultado del progreso, en Argirópolis, otro libro interesante, utópico,
donde él quería poner la capital de las Provincias Unidas o los Estados Unidos de la América del Sur en la isla Martín García, para hacer una ciudad nueva al estilo de Washington, pero él, deslumbrado por eso, descubre que la democracia republicana funciona, porque Estados Unidos ya para cuando él va tenía prácticamente 80 años de vigencia constitucional. Él ve los resultados de la guerra civil estadounidense y la tragedia, pero cómo se había sostenido el sistema educativo y se había sostenido la idea del trabajo, y una idea que él trae de Europa, de Estados Unidos, que es la austeridad. Sarmiento fue un luchador porque se impusiera en la Argentina el modelo cultural de Estados Unidos y no el europeo. Esta es una gran diferencia. Ahora, cualquiera puede decir, pero ¿cómo? ¿Por qué mirar afuera? Sarmiento tenía una frase que saldaba la discusión. Cuando uno descubre que en el extranjero hay cosas que son mejores que las que tenemos, hay que copiarse para avanzar en la historia y llegar a ser mejores que aquel al que copiamos. En 1868, guerra contra el Paraguay, Sarmiento es elegido presidente. Hoy, cuando terminemos nuestra charla, les pido que tengan la paciencia de escuchar un pequeño video y mirar un video de 2 minutos, muy cortito, que hemos hecho en la fundación, en la Asociación Sarmientina de Buenos Aires, donde están todos los logros de su presidencia, porque tendríamos que dedicarle varias horas a hablar de lo que hizo. Pero Sarmiento, cuando llega al gobierno, tenía 57 años, se había pasado por lo menos 40 años antes pensando la Argentina. Por lo tanto, cuando llegó a la presidencia, ya sabía qué tenía que hacer. Y su lema fue muy claro: conocer, planificar y hacer. Esos fueron los 3 pasos. Por eso, lo primero que trata de hacer es un censo, que da muy mal el primer censo nacional, 1869, y cuando digo que da mal es por lo siguiente. El 71% de los habitantes de la Argentina no sabían ni leer ni escribir, y del otro 29%, la mitad no sabía escribir, es decir, solo leía. Esto marca el estado con el que se encuentra, el estado de cosas, como se decía entonces. Y la otra cosa que da mal en el censo es que se esperaban 2 millones de habitantes y solo había 1.768.000, es decir, éramos menos de lo esperado. Lo cual, ustedes saben que siempre en esa generación posterior a la Constitución Argentina, Alberdi, Urquiza, el mismo Mitre, Sarmiento, la idea de que la Argentina era un desierto, hay que pensarla, digamos, para entender el concepto de la época. Por eso, el fomento de la inmigración y el fomento de la construcción de ferrocarriles para unir ese territorio gigantesco que esperaba manos para trabajar. Sarmiento, después del censo, crea el boletín oficial. Podríamos hablar muchísimo de lo que hizo en virtud de la educación. Hay que decir que su tarea educativa empieza con su presidencia y no va a terminar hasta su muerte. Se habla de Sarmiento porque es el gran ideólogo, pero piensen ustedes que la ley 1420, que fue la que movilizó a la Argentina rumbo a una educación pública eficaz, una educación pública que llegara a todos lados. Con esto se desmiente otra acusación a Sarmiento, que es la de que era elitista, un hombre que pensaba que el pueblo educado era el que iba a generar una democracia más eficaz. Es todo lo contrario a un elitista. Cuando hay oligarquías, cuando hay elitismo, a la gente no se le enseña, no se le educa. Sarmiento decía que todos tenían que ser educados. Entonces él ahí, fíjense ustedes lo que es una mente orgánica, una mente que trae sus ideas ordenadas, crea la Escuela Naval Militar, crea el Colegio Militar de la Nación. ¿Para qué? Para que en vez de tener milicianos valientes, tengamos ingenieros que sepan hacer la guerra. Es decir, ahí se ve eso. Y es la primera vez que la Argentina empieza a tener oficiales militares y navales formados en un instituto educativo militar. No tuvo ningún empacho, contrató
profesionales militares húngaros para hacer esa primera etapa. Crea, y acá es donde le hace el gran homenaje a Córdoba, él decide mostrar de lo que era capaz la Argentina. Entonces hace una exposición industrial en Córdoba, 1870. Para llegar a Córdoba, él inaugura el ferrocarril, ese sueño de Urquiza, que era el ferrocarril de Rosario a Córdoba, que Sarmiento viaja y hace su inauguración prácticamente para ir a la exposición nacional. Un detalle que quiero decirles para entender la época. De Buenos Aires a Rosario solo se podía llegar por barco, 1870. Así que Sarmiento viajó en barco, se tomó un tren, y acá una anécdota, espero que el director José no se enoje, pero voy a tener que decir una palabra elevada de tono, pero que la dijo el presidente de la República. Sarmiento era un hombre que le gustaba la popularidad, se mezclaba con la gente, discutía con la gente, incluso si la discusión era muy dura, era bastante violento. El día que asumió, jura el cargo en el Congreso Nacional, va cruzando con el carruaje la plaza de, lo que hoy es la Plaza de Mayo. Sarmiento gana la elección oponiéndose al anterior, que era el presidente Mitre, gana la oposición. Entonces, la gente que lo seguía a Mitre lo silbaba a Sarmiento, lo silbaba. Sarmiento detiene el carruaje, se pone de pie, mira a un lado, mira a otro, manejaba muy bien en la escenografía del poder Sarmiento, todos se silencian porque se esperaba una frase amable del presidente. Bueno, se hace silencio para hablar. Y cuando el silencio es absoluto, ¿qué hizo Sarmiento? Un corte de mangas a todos y siguió adelante, lo silbaron el doble, pero había ganado, ¿no? Así que ese era Sarmiento. Llega a la mitad del recorrido, donde lo esperaban con un gran asado, gente del pueblo, ¿no? Cada pueblo de Córdoba, estoy hablando de Fraile Muerto, que probablemente muchos de ustedes no sepan cuál es. Llega a la mitad del recorrido y se baja, y se lo veía incómodo hasta que en un momento dice: yo no sería honesto con ustedes como presidente, queridos ciudadanos, si no les dijera mi pensamiento tal cual lo siento. Este pueblo tiene un nombre de mierda. ¿Cómo se va a llamar Fraile Muerto? Entonces llama y dice: vamos a cambiar el nombre ahora. Y entonces lo llama a una señora, la ve respetable, y dice: señora, ¿quién es el hombre más importante? ¿Quiénes son los vecinos más importantes de este pueblo? Y la señora, sin dudar, dice: los hermanos Bell, que eran unos ingenieros, unos inmigrantes que se habían instalado ahí. Pues desde hoy esto será Belleville. Y ahí Sarmiento le cambia el nombre. Si ustedes van a Belleville, frente a la estación ferroviaria, en el lugar donde Sarmiento hizo esto, hay una enorme estatua de Domingo Faustino Sarmiento. En Córdoba, Sarmiento va a fundar la Academia Nacional de Ciencias, contratando a 25 sabios alemanes, es decir, pone el presupuesto nacional al servicio de la educación y al servicio de la ciencia. Este es un homenaje que a Sarmiento hay que hacerle en estos tiempos en que valoramos lo que hace la ciencia. Pone la sede en la vieja manzana de los jesuitas, donde estaba la universidad, donde está el colegio de Montserrat. Y además funda el Observatorio Astronómico de Córdoba, que era para ese momento la institución científica de avanzada más importante de Sudamérica. La pone en Córdoba y contrata al único doctor en astronomía que había en el mundo, un norteamericano, Benjamin Gould. Y la Argentina se gasta una fortuna en equipamiento para ese observatorio. Por supuesto que lo criticaron diciendo: con los problemas que tenemos, ¿cómo vamos a gastar plata ahí? Porque los problemas todos se solucionan si hay educación, si hay un abordaje científico de la realidad. Esta es la contestación de Sarmiento. El Observatorio de Córdoba fue el primer observatorio científico en todo el orbe en el hemisferio sur. No había ningún otro observatorio en todo el hemisferio sur. Sarmiento instala el cable telegráfico submarino a Europa y a Brasil. En la presidencia de él, 2 años después que hubiera un cable telegráfico entre Estados Unidos y Europa. Es decir, Sarmiento dice: hagamos todo rápido, imitando a los que están haciendo las cosas bien, así progresamos.
En la presidencia de Sarmiento, la Argentina avanzó 50 años. Había un diario cada 15.000 habitantes, pero no un ejemplar. Había una empresa periodística cada 15.000 habitantes en la Argentina. Todo el mundo empezó a leer. Se instalaban en las esquinas algunas personas que sabían leer y escribir, y pasaban la gente que era analfabeta y le pagaba 1 centavo y él les leía el diario. Porque Sarmiento decía que la fluidez de la información es la que hace que las cosas progresen. Creó, la gran genialidad fue la de hacer un contrato con la Universidad de Winona en Massachusetts, donde lo ayuda la viuda de su viejo amigo Horace Mann, Mary Mann, y contrata 65 maestros y maestras que eran protestantes, que no hablaban castellano, que hubo que entrenarlas durante 4 meses para que aprendieran castellano, maestras que tenían título universitario, es decir, contrató a las mejores maestras que había en el mundo en ese momento, y las trajo no para enseñarle a los chicos, no para enseñarle a las chicas, las trajo para fundar las escuelas normales, que fueron donde se convirtió en un semillero, en una fábrica de maestras, por decirlo con vulgaridad. Y así la Argentina en 30 años tenía la cantidad de maestras necesarias para educar a una población que en solo 30 años se había duplicado. Entonces, y ahí demuestra nuevamente su federalismo mental, porque las escuelas que instala son la de Paraná, la de Tucumán, las escuelas normales, y potencia la fundación de colegios nacionales en todo lo que hoy llamaríamos los bachilleratos. Bueno, ya ni siquiera se llama bachillerato. La escuela nacional era la que se estudiaba de alguna manera el pensamiento humanista. Sarmiento duplicó la cantidad de vías férreas durante su presidencia, y lo que más importante fue, en términos de comunicación, la creación de la red de telégrafos más grande del mundo en solo 6 años en relación a la población que tenía el país. Teníamos la mayor cantidad de kilómetros de telégrafo por millón de habitantes en el mundo en solo 6 años, pasando a Estados Unidos, que era el país que más tenía. Él mismo tenía en su despacho presidencial, tenía una dirección telegráfica donde le llegaban directamente los telegramas y él los detectaba. Nunca dejó de escribir. Hay una anécdota que hoy, digamos, sería casi imposible reproducir, pero él crea el Parque 3 de Febrero para darle destino al viejo caserón de Rosas, y en el considerando del decreto que firma, es uno de los últimos actos de gobierno, la creación del Parque 3 de Febrero de Buenos Aires, en los considerandos pone: para que las gordas tengan un lugar donde mejorar su salud caminando en medio de la naturaleza. Hoy sería imposible decirlo, pero fíjense que Sarmiento tenía una visión ambientalista, tenía una visión de salud, por supuesto dicho, hoy sería imposible sostenerlo, pero con esto quiero decir la universalidad de la mirada de Sarmiento. Piensen ustedes que cuando subió Sarmiento en todo el país había 57 escuelas. Cuando se va Sarmiento 6 años después había 863 establecimientos educativos, a los que, por supuesto, le faltaban las maestras. Las escuelas normales van a llegar a ser 100 en el país, y la mayoría se van a construir cuando se funda el Consejo Nacional de Educación en 1881, y durante las presidencias de Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca llegan esos 65 maestros y maestras, 61 mujeres y 4 hombres. Uno de los pocos casos de discriminación a favor de la mujer, porque siempre hablamos de las maestras de Sarmiento. Sarmiento, que era un pacifista en términos de las relaciones internacionales, es quien, peleándose con el Brasil, logra que el Paraguay siga existiendo después de la guerra contra el Paraguay,
a tal punto que los brasileños querían repartirse entre Argentina y Brasil las tierras y Sarmiento se niega a eso, por eso va a poder ir a morir al Paraguay en medio de la consideración de los paraguayos. Hay algunas anécdotas interesantes. Él es el primer hombre que usa la palabra oligarquía en el Congreso Nacional cuando se discute el fomento de los frigoríficos y eliminar los saladeros, y entonces en un momento dado en el Senado dice: lo que se huele aquí es que hay una oligarquía con olor a bosta, en el sentido de que querían retrasar el proyecto económico industrialista que tenía Sarmiento por entonces. Después ya se va poniendo bastante viejo, todo el mundo lo conocía como el Loco Sarmiento, porque no se sabía, pero fue ganando un enorme respeto, y el general Roca va a decir en una frase bastante feliz que Sarmiento era tan genial que no había partido político que lo soportara ni mujer que lo aguante. Así que de alguna manera eso era bastante cierto. Va a morir en el Paraguay. Algo que se conoce muy poco es que el 21 de septiembre sus restos llegaron a Buenos Aires, y es por eso que el 21 de septiembre se conmemora el Día del Estudiante, porque la Universidad de Buenos Aires decidió que el 21 de septiembre, que era el día desde el cual Sarmiento, desde su tumba en el cementerio de la Recoleta, custodiaba el devenir de la educación argentina, los estudiantes le tenían que rendir homenaje. Al recibir sus restos, el vicepresidente Carlos Pellegrini dijo una frase que definió a Sarmiento como corresponde: yace aquí en este cajón el cerebro más potente que ha dado la América en su historia. Algo que es muy impresionante es que a Sarmiento se lo homenajea en todos lados. Por supuesto, en la Argentina hay centenares de monumentos, centenares de calles, centenares de escuelas. Cada escuela de alguna manera es un homenaje a Sarmiento, pero la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es la biblioteca más grande del mundo en cantidad de volúmenes, tiene una sección llamada Domingo Faustino Sarmiento, que es el único sudamericano homenajeado en esa biblioteca. Entrando en la Universidad de Harvard, en Massachusetts, hay un monumento a Domingo Faustino Sarmiento. La Universidad de Hamburgo, a su Instituto de Sociología, lo llama Domingo Faustino Sarmiento. Y para impresionarlos, por lo menos me impresiona mucho a mí, el año pasado se vendieron 8.000 ejemplares de Facundo traducidos al alemán. Nunca se dice, el Facundo es el libro más traducido a otros idiomas de los escritos en castellano en el siglo XIX. Aquí en la Argentina no se lo lee, algo asombroso. En 1943 se reúnen todos los ministros de Instrucción Pública y Educación de América y se decide que el 11 de septiembre es el Día del Maestro en América. Y esto se sigue celebrando así, aunque a veces algunos golpecitos nacionalistas olvidan esto. En los Estados Unidos, Massachusetts, el 15 de febrero, que es el día del nacimiento de Sarmiento, y que coincide con el ciclo escolar, se llama The Sarmiento's Day. Y ese día en todas las escuelas públicas de Massachusetts se canta el himno a Sarmiento, aunque a ustedes les parezca insólito y que no sea así. Es decir, Sarmiento ha sido de un argentino extraordinario, argentino en sus contradicciones, argentino en sus polémicas, argentino en sus equivocaciones, pero fundamentalmente ese corazón dedicado a la Argentina puso al servicio del país sus mejores potencias y sobre todo siempre creyó que la Argentina podía ser un gran país. Ese país que tenía 1.700.000 habitantes en 1870 va a tener en 1914, es decir, 35 años después, 8 millones de habitantes. Ya habían llegado a la Argentina 3,5 millones de inmigrantes. Sarmiento
era de los que creía que la realidad había que tomarla como estaba y hacer todo lo posible por modificarla. Nunca se resignó ante la realidad. Y hay que decir que cuando se lo denosta, esto, ustedes saben que podríamos también hacer una larga charla sobre las polémicas de Sarmiento, quizá un ciclo sobre las polémicas de Sarmiento, se lo acusa por una frase que él escribió en una carta que tiene 139 caracteres, o sea, un tuit. Hay que regar la pampa con sangre de gaucho, le dice Sarmiento a Mitre. Es la única vez que Sarmiento en una carta habla mal de los gauchos en un contexto político de la batalla de Pavón. La frase es desafortunada, no se puede bajo ningún concepto dar por buena ni justificar, pero Sarmiento, que escribió más de 70 millones de caracteres a lo largo de su vida, se lo cuestiona por 139. Si hay que saber por qué pensaba del gaucho y qué pensaba de los indios Sarmiento, hay que leer Recuerdos de Provincia y Facundo. Facundo le dedica capítulos al gaucho, entendiendo que allí está la identidad. Y yo cerraría estas palabras, en primer lugar agradeciéndoles a todos ustedes que me han tenido la gentileza de escucharme y todo, y decirles que con leer la primera página de Facundo, cuando fue publicado, Facundo fue publicado como folletines en el diario El Mercurio de Santiago de Chile y luego como libro. Y allí escribe el prólogo, y el prólogo es la más potente página de la literatura argentina, de la sociología argentina, de la política argentina, del pensamiento argentino. ¿Por qué? Porque ahí Sarmiento, que era enemigo de los caudillos, que lo toma Quiroga para criticar el sistema de caudillos, que no tenía ninguna simpatía por Quiroga, dice lo siguiente: sombra terrible de Facundo, vengo a evocarte para que desde el polvo sangriento de tus huesos vengas y le digas a este noble pueblo de qué se trata, qué es lo que somos. Es decir, Sarmiento, que hace un libro casi de militancia política en contra del sistema de caudillos, reconoce que si no entiende al sistema de caudillos, si no lo entiende a Juan Facundo Quiroga, si no entiende la realidad, no va a entender cómo es el mismo. Y este es quizá el gran desafío de los argentinos, que es ponernos en el lugar del otro, tratar de entenderlos para llegar a una síntesis común. Yo les digo que para mí hablar de Sarmiento es verdaderamente honroso. Yo quiero agradecerle nuevamente al Instituto Marcelino Champagnat, al Instituto Alides, en la persona de su director general, José Jiménez, pero sobre todo agradecerles a ustedes que hayan dedicado su tiempo un 11 de septiembre para recordar a uno de los grandes y que vale la pena recordar. Estamos transitando en estos años que van desde el 2018 al 2024 los 150 años de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, y cada día podemos recordar algo de lo que este gran sanjuanino hizo por el país. Así que muchísimas gracias y los dejo con ese pequeño video que es un resumen extraordinario y emocionante. Eduardo, antes que te nos vayas, queremos agradecerte, porque realmente nos has ayudado a adentrarnos mucho más profundamente en la vida de Sarmiento, nos has permitido conocer esas curiosidades y ese pensamiento de una manera muy profunda, como lo hace un historiador, como sos vos. Así que bueno, muchas gracias porque hemos podido entrar en la vida de Sarmiento un poquito más, conocerlo más, y ojalá que podamos valorarlo más, valorarlo más porque, bueno, pasamos momentos donde necesitamos recuperar, ¿no?, el pensamiento de los grandes próceres que dieron origen a un gran país. Entonces, bueno, muchas gracias, Eduardo, en nombre de cada alumno, de cada familia, de cada uno de nuestros docentes. Muchas gracias por compartir este ratito. Y ahora vamos a pasar el videíto de la presidencia de Sarmiento. Muchas gracias.
A la distancia, bueno, te mandamos nuestro agradecimiento y bueno, en la esperanza de que algún día que pases por Río Tercero podamos encontrarnos. Con todo gusto, yo he pasado por allí algunas veces, así que va a ser un enorme gusto poder pasar y me dijeron que hay buenos asaditos por ahí, así que Sí, muy bueno. pronto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Eduardo, que tengas un hermoso día también vos. Lo mismo para todos y feliz Día de los Maestros. Gracias Eduardo, igualmente. Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma, con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia, por ver grande a la patria tú luchaste, con la espada, con la pluma y la palabra, y en su pecho la niñez de amor un templo te ha levantado y en él sigues viviendo, y al latir su corazón va repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y lor, honra sin par grande entre los grandes, padre del aura, Sarmiento inmortal, gloria y lor, honra sin par grande entre los grandes, padre del aura, Sarmiento inmortal, gloria y lor, honra sin par. Bueno, a toda la comunidad del Instituto Marcelino Champagnat les agradecemos por la compañía. Nuevamente agradezco a Eduardo su acompañamiento, sus reflexiones, su conocimiento. Y bueno, para todos nuestros docentes vaya un afectuoso feliz día y también reconociendo y agradeciendo la labor que ellos hacen cada día para que nuestros estudiantes tengan la mejor educación posible, en pos de un futuro mucho mejor. Así que bueno, para todos muy feliz día y muchas gracias por acompañarnos.